es aquello que el fotógrafo sitúa dentro de la fotografía, la porción de escena que elige captar. A la hora de realizar un encuadre no hay ninguna norma estricta, pero existen algunas directrices que se pueden tener en cuenta. En toda escena suele existir un motivo, que es aquello que deseamos destacar, el centro de interés. Y un fondo, que es aquello que rodea, decora o da sentido al motivo. Para resaltar el motivo, el fotógrafo debe llenar el encuadre con él, esto es, hacer que ese sea el objeto principal en la escena. La línea del horizonte suele ser una referencia visual clave para el ser humano. Normalmente esta debe mantenerse recta, horizontal. La percepción de una línea del horizonte inclinada suele llamar la atención, y si no está justificada, da al espectador la sensación de que los objetos se vayan a caer hacia un lado. Otro factor comunicativo importante en fotografía es la elección del tipo de encuadre, que puede ser horizontal, vertical o inclinado. Cada uno de ellos transmite sensaciones diferentes. El encuadre horizontal sugiere quietud, tranquilidad, y suele utilizarse normalmente para paisajes y para fotografías de grupo. El encuadre vertical sugiere fuerza, firmeza, y es el más apropiado normalmente para retratos, entre otras cosas porque los seres humanos somos más altos que anchos. El encuadre inclinado transmite dinamismo y fuerza, y suele utilizarse como recurso ocasional para resaltar estas cualidades en el motivo de la fotografía. Bueno, pues ya sabemos medir la luz, ajustar la temperatura de color, encuadrar, disparamos, ¿no? No, tranquilo Juan Pablo, todavía no. Primero necesitamos saber cómo vamos a utilizar los elementos visuales, cómo vas a colocar los elementos que tenemos ahí enfrente. Es lo que se llama componer. Componer. Pues vamos a verlo en el siguiente punto, composición. Vamos a ver a continuación la composición. Fernando, una vez que ya hemos conseguido el encuadre, ¿por qué es tan importante la colocación de los elementos dentro de ese cuadro? La verdad es que es muy importante. Fíjate que el encuadre, dentro del encuadre tenemos esas notas sueltas que el compositor, a la hora de componer, pasa a colocar. Y esa forma de colocar esas notas sueltas es lo que va a dar la armonía visual. Vamos a conseguir una fotografía más equilibrada, que se lea más rápidamente, que intrigue más al espectador. Hay muchísimos elementos muy sencillos de verdad que nos van a ayudar a que nuestra imagen transmita lo que realmente nosotros queremos que transmita. Algo muy típico que me recuerda a esto que estás hablando es, por ejemplo, cuando vas de viaje y sacas esas primeras fotografías de jovenzuelo, vamos a decir, ¿no? Y siempre centras al personaje. Siempre, sí. Tenemos una manía del fotomatón, yo creo, ¿no? De cuando somos niños, de hacer un retrato totalmente centrado, que no se va nada del fondo, etcétera, cuando a veces es más interesante dejarlo a un lado y hacer que el fondo colabore a la información que queremos aportar sobre ese retratado, ¿no? Eso sería la composición. Eso es composición, por ejemplo. ¿Y hay alguna directriz que debamos seguir? Hay unas cuantas, hay un montón de directrices muy sencillas, todas, que tienen que ver algo así como con la sintaxis visual, ¿no? Nosotros nos han enseñado a leer desde niños textos, sabemos todos gramática, ortografía, pero nadie nos ha enseñado sintaxis visual. Creo que es importante, ¿no? Pues vamos a ver cuáles son esas directrices básicas que nos van a ayudar a componer. Componer es colocar los elementos en el marco y decidir qué destacar. No existen reglas rígidas respecto a la composición. No obstante, es importante que el fotógrafo conozca algunos recursos cuya eficacia está demostrada y que pueden ser de utilidad para resaltar el motivo o transmitir distintas sensaciones. Un aspecto muy importante a considerar a la hora de componer la fotografía es el formato más adecuado para su presentación. El formato horizontal es el más utilizado para los paisajes y para las fotografías de grupo. Por su parte, el formato vertical suele resultar más adecuado para los retratos, pudiendo obtenerse mayor fuerza al llenar prácticamente el encuadre con el rostro del retratado. Siempre hay que probar los dos puntos de vista antes de hacer la foto y, ante la duda, disparar con los dos formatos. Antes de decidirnos a realizar la foto, es importante que prestemos atención, además del motivo principal, al área más o menos extensa alrededor de él, de la que podremos sacar provecho y que tendremos que vigilar para evitar que altere el resultado. El fondo puede ayudarnos, por ejemplo, a que la fotografía resulte más impactante. O puede jugarnos malas pasadas si se nos cuela algún detalle que estropee el instante o lugar que queremos plasmar. El uso adecuado de la profundidad de campo y de los distintos objetivos nos proporcionará múltiples posibilidades en este terreno. Otros factores importantes a la hora de componer una fotografía es la diagonal de lectura y la regla de los tercios.
En las culturas occidentales, las personas acostumbramos a mirar de arriba a abajo y de izquierda a derecha. A esto lo llamaríamos diagonal natural de lectura. Por otro lado, la llamada regla de los tercios nos indica que si dividimos la imagen a partes iguales por 2 líneas horizontales y 2 verticales, los 4 puntos de intersección de dichas líneas son los que mayor atención recibirán del espectador. Debido a esto podrá deducirse igualmente que el motivo no debe ir centrado en el encuadre, sino que es preferible descentrarlo ligeramente, ya que así se obtienen imágenes menos simplistas, más atractivas y que ayudan al ojo a recorrer los puntos de atención. Por otro lado, el fotógrafo debe tener presentes las líneas dominantes de la composición que está realizando y utilizarlas para dirigir la atención del espectador. Se puede hallar una línea casi en cualquier cosa. Las diagonales y líneas en S son mucho más interesantes que las líneas paralelas. Se utilizan para imprimir un cierto movimiento a las fotos. El caso más básico de línea dominante es la de horizonte, que actúa de referente para el espectador y es conveniente no colocarla inclinada, sino recta, para evitar la sensación de que la imagen se caiga hacia uno de los lados. Tampoco es conveniente que esté situada en el centro vertical de la imagen, sino a 2 tercios por arriba o por abajo, ya que si se coloca la línea del horizonte en el centro, se obtendrá una imagen descriptiva, inexpresiva, mientras que al bajarla o subirla, estaremos primando el cielo, el mar o la tierra como fondo de la imagen. Otro caso típico son las líneas diagonales que a menudo se forman en las fotografías. Por ejemplo, una carretera, un edificio, todos estos elementos forman líneas dominantes en la fotografía y pueden, por tanto, ser usados para conducir la atención. Un recurso habitual es colocar estas líneas en las diagonales de la fotografía, haciéndolas coincidir con una o más esquinas de la misma. Así, el ojo recorrerá esas líneas desde las esquinas a los centros de interés, ayudando a dirigir hacia ellos la atención del espectador. Finalmente, es importante resaltar 2 casos especiales de líneas dominantes: la mirada y el movimiento. La mirada de un ser humano traza una línea imaginaria de gran fuerza expresiva. Cuando la persona retratada está mirando hacia algo, debe abrirse el encuadre situando a la persona a un lado y dejando un espacio libre delante de ella, para ser ocupado por su mirada. Una persona u objeto en movimiento también describe una línea dominante imaginaria con su trayectoria. Cuando el motivo esté entrando en la escena, es conveniente abrir el encuadre nuevamente y dejarle un espacio libre delante para el efecto de movimiento. El enfoque es otro de los elementos fundamentales para dirigir la atención del espectador y resaltar los motivos de nuestras composiciones. El anillo de enfoque de la cámara fotográfica nos permite enfocar a distintas distancias y, controlando la apertura del diafragma y el tiempo de exposición del obturador, podemos conseguir mayor o menor profundidad de campo en la imagen y también enfoques selectivos. Efecto bokeh. El primer gran recurso artístico del enfoque selectivo es resaltar el elemento enfocado, el motivo, frente a todo lo demás que está desenfocado, fondo, reduciendo la profundidad de campo. Por el contrario, en fotografía de paisajes, por ejemplo, es preferible una gran profundidad de campo para abarcar todos los detalles con nitidez en todas las zonas de la fotografía. El ser humano, por su propia constitución física, está acostumbrado a ver las cosas desde aproximadamente 1,60 metros de altura y de frente. Las imágenes así se captan de forma clara y descriptiva, si bien no aportan ninguna originalidad. La variación del punto de vista aporta perspectivas diferentes con elementos inesperados que a menudo captan más la atención. Es por esto que existen infinidad de recursos fotográficos en este sentido. Teniendo en cuenta esta premisa general, existen ciertas técnicas ampliamente utilizadas entre los fotógrafos, entre las que podemos destacar el picado, el contrapicado y la toma a ras. El picado consiste en fotografiar un motivo desde arriba hacia abajo y ayuda a resaltar lo pequeño de ciertos objetos, ya que proporciona un punto de vista de superioridad. Al mismo tiempo, es contraproducente en general su uso en fotografía de personas, especialmente niños, o animales, precisamente porque ayuda a verlos como inferiores, les resta importancia y además, si se fotografía de cerca, puede deformar las proporciones de la cabeza con respecto al cuerpo. El contrapicado es la perspectiva contraria al picado, es decir, consiste en fotografiar un motivo desde abajo hacia arriba y ayuda a resaltar la grandiosidad de un elemento. Se suele utilizar para fotografiar edificios o monumentos y también deforma la perspectiva, acentuándose este efecto cuanto más cerca se esté del motivo. La toma a ras consiste en hacer la fotografía a ras de suelo y ayuda a sorprender al espectador con imágenes que un ser humano no acostumbra a ver, ya que no se suele colocar en ese nivel de visión. Este ángulo se utiliza para fotografiar motivos pequeños en su entorno natural, a los que no prestamos habitualmente mucha atención.